Para hacerle frente a la desinformación, a principios de mes, la diaria lanzó La Diaria Verifica, un espacio donde se hacen chequeos de datos, discursos y otros discursos virales en el marco de la campaña electoral. ¿Cómo surge este proyecto y por qué es importante para la sociedad? Para saberlo ya estamos con la directora periodística de la diaria, Natalia Oval, y Javier Revetria, periodista de La Diaria Verifica. Muchísimas gracias por venir a ambos. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, ¿cómo surge este proyecto? ¿Por qué la diaria decidió tomar este paso de ponerse al hombro la verificación de datos? Bueno, nosotros ya teníamos algún antecedente en la campaña electoral de 2019. Impulsamos una coalición de medios que se llamó Verificado UI, donde participaron, El País, Búsqueda, un arco bastante amplio de medios de comunicación, de medios periodísticos. Y fue una experiencia que estuvo buena. Fue un poco distinta de lo que vamos a hacer ahora porque verificábamos en realidad sobre todo redes sociales, desinformación que circulaba en redes sociales. Ahora el proyecto es un poco más amplio en sentido de lo que va a verificar porque también abarca discurso público, el discurso de los precandidatos y de los dirigentes políticos. Teníamos ese antecedente y sabemos que campaña tras campaña esto se va a volver cada vez más complicado, la cuestión de la desinformación, y cada vez más sofisticado también, ¿no? Con el surgimiento de la inteligencia artificial y la utilización para generar desinformación. Entonces nos parecía importante impulsar un proyecto de estas características y en realidad apostamos a la financiación de un fondo, con un proyecto que finalmente salió y nos financió, por lo menos durante este ciclo electoral, la unidad de verificación. ¿Se va a hacer solamente en campaña o va a seguir después esto? La idea es que sea una unidad permanente. Vamos a ver si podemos mantenerlo, pero la idea sí es que sea algo permanente. Natalia, hablábamos, y Javier, ahora fuera del aire, ¿cómo se va a hacer la selección, ¿no? Entre tanto material, decían ahora, discursos públicos, ¿no? Estamos en campaña, muchos precandidatos en la vuelta. Primero, lo que tratamos de mantener es la ecuanimidad de lo que se chequea, tratar de tener un balance entre sectores y entre candidatos o figuras políticas. Entiendo que a veces es difícil porque dependiendo de la época o de la semana, algunos actores tienen más relevancia que otros en ese periodo, entonces hay más material para chequear, pero tratamos de ir manteniendo el balance y no que esté nivelado entre coalición y oposición y que no esté tan direccionado. Son criterios como muy parecidos a los del periodismo, ¿no? Primero el interés público, si lo que se va a verificar es de interés público. Después indicadores que no son tan propios del periodismo como la viralización, aunque ahora sí estamos bastante sujetos también a las lógicas de las redes sociales, pero si hay algo que es viral, es más importante a los efectos de la verificación que algo que no se viraliza. Y después la cuestión que decía Javi del equilibrio, que es lo mismo en el periodismo, ¿no? Intentamos mantener como un equilibrio entre los precandidatos, los sectores, los partidos. ¿Y cómo es el proceso una vez que llega una duda a la mesa de trabajo? Nosotros estamos trabajando con un chatbot que está a disposición, que es público, que generó la diaria para trabajar, en el que la comunidad de la diaria o no es necesario ser suscriptor al medio, puede enviar a ese número de WhatsApp aquella duda o información que quiera que sea chequeada por el equipo, que de momento viene teniendo muy buena respuesta por parte de los lectores. Y ahí nosotros evaluamos si es algo verificable o no. Uh-huh. Porque a veces nos está sucediendo de que la gente envía cosas que no se le puede aplicar la metodología que nosotros utilizamos. Nosotros queremos aclarar también que es importante saber que no chequeamos opiniones, que no chequeamos noticias de otros medios y de que la información que se está vertiendo sea contrastable, ¿no? Es decir, una afirmación que aporta un determinado dato que pueda ser contrastable contra una fuente oficial, o que se puede ir a la fuente original donde surgió, por ejemplo, una imagen o un gráfico que es común, que a veces se saquen de contexto y demás. De momento ya estamos teniendo muy buena respuesta y también, tratamos de educar a la gente en cómo solicitarnos los chequeos. Sí, están pidiendo, por ejemplo, mucho, me contaba Javier recién, que verifiquemos si es cierto lo que pasó, lo que supuestamente pasó entre Yamandu Orsi y esta persona transexual que lo denuncia. Y evidentemente es algo que no estamos, claro, no somos la justicia, no estamos en condiciones de verificar, al menos con los elementos que tenemos. Entonces es bueno saber
que hay cuestiones que son verificables, hay cuestiones que son verificables si uno tuviera todos los elementos como para hacerlo. A veces uno no dispone de eso y también eso se contesta a través del chat, pero sí no verificamos notas de otros medios, porque eso se ha mandado mucho también. ¿Cuántas dudas ingresan a través de este chatbot? Es lo que decía un poco hoy más temprano, o sea, dependiendo del periodo de la semana, lo que haya sucedido en el día es la cantidad de solicitudes, ¿no? Hay días donde hay una explosión de pedidos en un determinado tema. Bueno, ayer, por ejemplo, justo hubo una discusión en redes sociales que se dio entre el domingo y el lunes, respecto a la publicación del consultor Costa Bonino, que publicó un mapa donde supuestamente están localizados los trolls que estarían generando la conversación respecto a Yamandu Orsi. Bueno, hubo un aluvión de pedidos sobre... ¿Cuántos estamos hablando? Y, por ejemplo, la tapa que se difundió, no sé si vieron una tapa falsa de Globo, con un titular dedicado a Yamandu Orsi, debe haber habido 15 en cuestión de un par de horas. Claro. Que es muchísimo para el medio uruguayo, que en ese relativo corto periodo de tiempo pida tanta gente lo mismo. La idea de sacar ahora esto de verificado, no más allá del antecedente que tienen, se vincula también con esto que estamos hablando más de las noticias falsas, fake news, la diferencia, ¿no? Hablábamos también la otra día con una especialista, ¿no? Entre las false news, las fake news. Sí, es esa preocupación de que la desinformación puede llegar y lo hemos visto, lo vimos en Brasil, por ejemplo. Bueno, de hecho, esta semana Lula estuvo hablando de eso, cómo la desinformación puede llegar a cambiar preferencias políticas, a torcerte una elección. Entonces, es como una especie de maniobra sucia que está bueno desenmascararla en la medida de lo posible, sabiendo también que estas herramientas tienen sus limitaciones, porque es mucho más lo que se difunde una desinformación que lo que se difunde una verificación. Eso somos conscientes de eso, pero bueno, es como aportar un granito de arena un poco en ese combate bastante desigual contra la desinformación. Claro, te iba a decir eso, porque efectivamente lo que se plantea por parte de los que estudian esto es que es muy difícil, ¿no?, la llegada que tiene cuando se verifica algo en relación a esa noticia que se difundió, que quizás fuese errónea, ¿no? Igual Brian Machlin, que es nuestro editor de la diaria Verifica, que hoy no nos pudo acompañar, comenta también, él estudia esos temas desde el punto de vista académico, también es coordinador de la carrera de periodismo de la ORT, y comentaba en otra entrevista radial que teníamos que también está probado, si bien está probado esto que comentábamos recién, está probado también que estas herramientas de verificación son efectivas y que tienen efectos en la población y bueno, nada, apostamos un poco a eso también. Y quizás muy temprano para hacer una comparación o para analizar esta campaña, pero si la comparamos con la de 2019, ¿qué podemos decir de esta campaña en cuanto a noticias falsas, por ejemplo? Creo que hubo un deterioro en ese sentido en Uruguay. Era un fenómeno que creo que estaba llegando tarde a nuestro país. Estaba mucho más aceptado este tipo de mecanismos o este tipo de fenómenos en Argentina y Brasil. Y creo que por primera vez en Uruguay va a ser algo que va a ser común en esta campaña. Tuvimos, creo que en la campaña 2019, unos primeros intentos de generar este tipo de fenómenos con algún que otro precandidato que contrató algún consultor extranjero que estuvo JJ Rendón en la vuelta, que es medio el capo de este tipo de campañas, pero quedó ahí. O sea, no fue algo, hubo sí desinformación, pero no fue algo que atravesó a todo el espectro político. Ahora uno ve como que ya es algo de un lado y del otro, ¿no? Y que es algo que va a estar presente hasta noviembre o octubre en la campaña. O sea, se prevé que va a ser complicado en cuanto a fake news. Sí, yo creo que va a ser complicado. Sí, y creo que un indicador fue que nosotros empezamos a trabajar a mediados de febrero, un poco en lo que era el diseño de la web, lo que íbamos a hacer, generar contenido ya para lanzar el 1 de marzo, y justo el 1 de marzo, el 2 fue el mensaje del presidente de la Asamblea General. Tuvimos lanzamientos de campaña de Orsi, de Cose, de Delgado, y ya con los lanzamientos de campaña ya empezó a haber debate, empezó a haber ida y vuelta y se empezó a generar. Bueno, esto es lo de la denuncia a Yamandu Orsi también, porque independientemente de que esté en la justicia, en las redes sociales empezaron a mover contenido falso ajeno a la denuncia en sí mismo, que era esto que mencionábamos hoy de Costa Bonino, de la tapa de la tapa falsa. O sea, hay gente que está generando contenido que pueden ser, no tiene por qué ser estructuras consolidadas, ¿no? Pueden ser usuarios
militantes o con su definición política que se sientan a hacer ese tipo de contenido, o sea, dedican tiempo a hacer contenido de ese tipo. Tenemos un antecedente ahí, no sé si se recuerdan, con la ley integral para personas transexuales, que ahí hubo una campaña claramente paga porque había una producción audiovisual, una campaña de desinformación con gente que era muy curiosa aparte porque tenía otros acentos de otros países de América Latina, ni siquiera eran, digamos, actores uruguayos, y bueno, hablando sobre la ley integral para personas trans en Uruguay en aquella ocasión que se intentó, ¿se acuerdan?, derogarla. Sí. Bueno, en esa ocasión hubo piezas pagas y sabemos que hay mucho dinero detrás de estas campañas de desinformación que sirven a distintos intereses. Entonces, en el mundo pasa, no solamente en la política, también a nivel empresarial y comercial. Es decir, empresas que pagan para desprestigiar a su competencia, por ejemplo. Entonces, nada, eso es cada vez mayor. Y hay otro tema que también se pone sobre la mesa, que es el de la inteligencia artificial, donde se pueden crear imágenes, se pueden falsear voces. ¿Cuál es el rol del periodismo en este sentido? ¿Cuáles son los desafíos que tiene? Bueno, ahí lo primero es capacitarnos, porque existen muchas herramientas para crear. Justamente ayer tuvimos una reunión con Javi, con la redacción de La Diaria, porque un compañero estuvo capacitándose una semana en Buenos Aires y bueno, vino a como devolver un poco lo que había aprendido, y estamos permanentemente aprendiendo, bueno, herramientas que se utilizan para crear imágenes y cómo poder detectarlos. Vieron que en términos de imágenes con la inteligencia artificial hay algunos mecanismos por los cuales te puedes dar cuenta que es una imagen generada por inteligencia artificial, mirando los dedos de las personas, los gestos, mirando los detalles. Pero después hay otras cuestiones que están muy bien hechas y son muy difíciles de determinar. Entonces, por ahora no es perfecta la inteligencia artificial, nos podemos dar cuenta a veces. También en la instancia de ayer, en la reunión de redacción, el compañero que fue a Buenos Aires nos planteó un juego que era detectar qué imágenes eran generadas por inteligencia artificial, y fallamos bastante en detectarlas. Entonces, y somos periodistas. Claro. Bueno, ese tipo de cosas es bastante compleja, y además lo que sabemos es que va evolucionando, va aprendiendo, esas herramientas van aprendiendo y haciendo cada vez mejores. Claro. Entonces, hay una iniciativa que es una iniciativa de fabricantes de equipos fotográficos y de medios periodísticos que está apuntando, nosotros formamos parte de ella en La Diaria, es una red internacional que apunta, en lugar de a verificar la desinformación, a verificar la verdad. O sea, estamos al nivel de que va a ser necesario en algún momento de la humanidad empezar a decir esto es verdad, no decir esto es mentira, porque todo va a ser sospechado de ser mentira. Entonces lo que vamos a tener que comprobar es que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Y la trazabilidad, por ejemplo, de las imágenes, y hay toda una serie de discusiones en torno a eso. ¿Qué pasa justamente pensando en las imágenes? ¿Eso es algo que va a trabajar Verifica también? Sí, o sea, nosotros las imágenes es parte de los insumos que nosotros tomamos para verificar. De momento no hemos tenido un fenómeno de inteligencia artificial y que haya generado confusión, ¿no? Se ha utilizado, hemos visto algún que otro posteo, pero que claramente es irónico, con humor, entonces tampoco, no subestimamos a la gente en general. Pero de momento no hemos visto desinformaciones. No es lo que prima. Claro, no es lo que prima la utilización de inteligencia artificial de momento en la campaña uruguaya. ¿Cómo va a llegar a la gente estos temas que están verificados? Nosotros tenemos una página web, en realidad dentro del sitio de La Diaria, que es ladiaria.com.uy/verifica, o pueden googlearlo simplemente, La Diaria Verifica. Ahí van a estar todos los chequeos. Hay que tener presente que si bien el chatbot, que ya dicho sea de paso, el número es 099-200-203, 099-200-203, si quieren escribirnos, o también a través de la página de Verifica pueden acceder al chatbot. El chatbot es abierto, no, como decía Javi recién, no hay por qué ser suscriptor, pero los contenidos, al igual que todo el sitio de La Diaria, sí requieren una suscripción, o hay un mínimo mensual que uno puede leer sin ser suscriptor. En ese sitio van a estar todas las verificaciones, a veces las publicamos también en el diario, en la edición impresa del diario, y además las difundimos a través de nuestras newsletters, nuestros envíos de correo electrónico. ¿Y cómo recibieron este proyecto desde dentro del sistema político? Yo creo que ha sido buen recibo, especialmente porque estaba la experiencia previa de Verificado UI. Es una herramienta que no es nueva en Uruguay y por lo tanto ya la mayoría de los actores políticos la conocen.
Cuando nosotros solicitamos lo que es la fuente de la información al actor político que realizó la afirmación, es de buen recibo, tratan de darnos la información en que se basaron. O sea, hasta ahora no nos ha pasado casi que alguien no nos haya querido dar respuesta o que hayan tomado a mal las consultas. O sea, de hecho hubo hasta felicitaciones por el proyecto. O sea, creo que es de buen recibo, y creo que también para aquellos actores políticos que se muevan en reglas de juego claras y acordes, podemos hasta ser un aliado. O sea, no necesariamente nos tienen que ver como un adversario. O sea, no nos mueve el falso, el identificar un falso. O sea, perfectamente puede ser algo que ayude a todo el sistema político, no necesariamente no somos censores del debate público tampoco. Pero puede llegar a generar, por ejemplo, esto de tener un poco más de cuidado a la hora de tirar un dato, una cifra, ¿no? Sin duda, el que sepan que estamos en la vuelta creo que hace que se cuiden mucho más. Y aparte nosotros les avisamos, les decimos, bueno, vamos a verificar tu discurso antes de que lo emitan, y eso puede, no sé si servirá, pero bueno, capaz que puede ayudar. Claro. ¿Cómo ven ustedes la situación esta, por ejemplo, de Reporteros Sin Fronteras, que ha ido mostrando sus índices en los que empeoramos, ¿no?, en materia de libertad de expresión, por ejemplo? Eso es algo que analizan dentro, no obviamente en el labor diario de Verifica, sino a la hora de crear este proyecto, ¿es algo que han tenido en cuenta? Sí, nosotros, digamos, toda nuestra tarea periodística apunta un poco a romper con esa lógica de concentración, porque una de las principales amenazas, uno habla mucho del sistema político, y claramente yo creo que ha habido cierto deterioro en cómo los actores políticos se dirigen a los medios de comunicación, a los periodistas. No es propio solo del sistema político, uno lo ve en redes sociales, hay bastante agresividad, y además si uno lo ve en las encuestas de opinión pública, cómo cae la confianza en los medios de comunicación, y eso se refleja también en los ataques muchas veces que recibimos, que no están buenos, digamos. Una cosa es la crítica, y está bueno que estemos sometidos al escrutinio público mucho más que antes en redes sociales, y que nos señalen nuestros errores, y eso es muy bueno. Pero otra cosa es la agresión, el acoso a los compañeros y a las compañeras especialmente. Eso es muy complicado, y no lo vemos solamente, como decía, por parte del sistema político. Hay un deterioro, pero sobre todo lo más complejo es la situación más bien económica, ¿no? El ecosistema de medios, la concentración que existe, que hace que haya poca pluralidad, poca diversidad de voces en Uruguay, eso dicho por varios expertos internacionales, organismos internacionales. Y bueno, esa es una de las complejidades mayores, me parece. Uh-huh. Decían que no van a chequear la información emitida por otros medios de comunicación. De todas maneras, supongo que al estar metidos en el tema, alguna cosa puede llegar a surgir. ¿Puede haber allí una comunicación interna, por ejemplo, para que ese mismo medio se retracte de una noticia falsa? A veces lo que nos puede llegar a pasar es que los medios podemos llegar a ser víctimas de fake news. De hecho, La Diaria fue víctima de una fake news el año pasado. Entonces, eso es lo que yo me imagino que puede llegar a pasar en ese caso. Y bueno, en ese caso veremos si hay que verificarlo, dependiendo un poco del nivel de difusión que haya tenido, etcétera. Nos plantearemos eso, pero en principio un error no es una fake news. O sea, cuando un medio se equivoca, que nos equivocamos, en realidad no es que tenga la intención de desinformar, es un error que en general intentamos corregir rápidamente, ¿no? ¿Qué pasa si pensamos, decías, el acoso a periodistas, particularmente a mujeres, ¿no? Y recientemente dábamos acá en el programa, justamente a través de Eduardo Preve, esto que salió de la investigación, ¿no? En el Ministerio del Interior, las fichas en las que aparecen datos de Preve, la investigación al periodista, con la finalidad particularmente de llegar a las fuentes, ¿no? del periodista. ¿Cómo ven esta situación? En el diario tenemos distintas posiciones. Voy a dar mi opinión personal. Me parece, es muy personal, me parece muy preocupante, me parece algo grave en realidad. Entiendo el argumento de que intentan investigar de dónde sacó o cómo filtró, cómo se generó ese procedimiento de filtrar información, y que el responsable último que están buscando es alguien en el Ministerio del Interior y no el periodista. Pero de manera colateral, en realidad ahí lo que estás exponiendo es al periodista, primero que hay cuestiones
que parecen bastante irregulares, como el ingreso al sistema ¿no? de registro, no sé el nombre correcto, pero que hicieron para obtener los datos de Preve, y después la cuestión de que estés o que pretendas o quieras acceder a los chats de ese funcionario con el periodista, es complejo, porque fíjense que bueno, hay casos de periodistas que en la justicia se han negado a entregar su celular. Yo me negaría también. Tenemos información muy delicada que intercambiamos con nuestras fuentes, nos debemos a la reserva y a la confianza que nuestras fuentes tienen en nosotros. Entonces, exponer de esa manera el trabajo de un periodista es una manera de volverlo vulnerable y también de alguna manera presionarlo para que, aunque no quieras presionarlo, ¿se entiende? O sea, aunque no sea una cuestión de que no sea tu objetivo primario, terminas poniendo en riesgo también el vínculo del periodista con sus fuentes, y eso perjudica la tarea periodística. Entonces, desde el punto de vista periodístico, entiendo que desde el punto de vista legal hay justificaciones, y desde el punto de vista administrativo también, pero desde el punto de vista de la libertad de expresión y la libertad de prensa y del periodismo, son procedimientos que para mí lo vulneran, ¿no? Como decía, no tenemos una opinión unánime en el diario. Hay algunos que destacan un poco la legalidad y que es entendible que los funcionarios del Ministerio del Interior, las autoridades, quieran saber quién filtró la información, porque en un organismo no se debería filtrar información de ese tipo desde la óptica de las autoridades. Pero bueno, mirándolo desde el lado de los periodistas, para mí es bastante complicado. No, y pensando en el caso de este puntual de Preve, también puede llegar a ser preocupante como antecedente que esto haya sucedido. Que quede sentado como un antecedente, que se vulnere de alguna forma también la información privada de la vida del periodista, que no tiene que ver con el hecho en sí mismo. Claro. Y estamos además muy expuestos y haciendo una tarea delicada. Entonces, todo eso tiene que ponerse en la balanza, desde mi punto de vista, por parte de las autoridades a la hora de hacer estas indagaciones también. ¿Sienten que esto puede llegar a condicionar el trabajo de otros periodistas? Vamos a ver cómo evoluciona esto. Primero hubo un ingreso irregular al sistema de registro que según me comenta gente que sabe, es bastante habitual que se hagan estas cosas, porque en realidad cualquiera que tenga un usuario puede ingresar, y se hizo de manera irregular. No sabemos si hubo una orden para eso o qué. O sea, me faltan muchos elementos como para tener una evaluación. Veamos cómo evoluciona. Si queda en esto, quizás no. Si se vuelve algo que se pretende acceder a los chats del periodista o etcétera, sí, ahí puede sentar un precedente, desde mi punto de vista, complicado, ¿no? Javier o Natalia, ¿podemos repasar a dónde se les pueden mandar a ustedes las cuestiones para verificar? Bueno, como decíamos al principio, el chatbot de la diaria, que era 099-200-203, ¿no? También a las direcciones de correo que están disponibles en la web de la diaria. Y también nosotros, no es la vía formal o la más cómoda, pero también tratamos de recoger un poco los comentarios de las recomendaciones que nos hacen los usuarios lectores en redes sociales, a las noticias y demás. Cualquiera de esos medios es válido. Natalia Oval, directora de la diaria; Javier Rebetti, integrante de la diaria Verifica, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Muchas gracias. Gracias a ustedes.